Bienvenido a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Hola, Walter. Hola Martín. ¿Qué pasa con este nuevo código de vestimenta? Bueno, pensé que me volvería mostaza para poder empezar a remangarme las mangas, Para prepararte. prepararme. Creo que se avecina un temblor. Eso es verdad. Así que, antes de pasar al temblor, pidamos al Señor que bendiga esta discusión. Nuestro Padre Celestial, gracias por reunirnos aquí. Señor, hay cosas importantes que discutir y te pedimos que bendigas nuestras mentes y que nos ilumines en la manera donde quieres que vaya la discusión. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que me resulta interesante para mí es la forma en que se desarrollan estas discusiones. Estoy seguro de que algunas personas tienen la noción de que nos sentamos como gusanos de libros y preparamos palabra por palabra lo que vamos a decir, cuando la mayoría de las veces no tenemos ni idea de lo que vamos a decir. Y simplemente vamos y oramos y decimos, Señor, hay tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo filtramos estas cosas y lo que es esencial para el tiempo en el que estamos viviendo? Y la guerra definitivamente se está calentando. Y parte de ella es de una naturaleza que no esperarías. Así que intentemos ser amables y, sin embargo, ser directos cuando se trata de estas cosas. Sí, nosotros no estamos haciendo la división. La palabra debe generar la división. La verdad debe hacer eso. Así que si sacamos la palabra y lo que se dice en el espíritu de profecía, no es para ser vengativo, No. es para intentar y llevarlo a un primer plano, como lo mencionó en los episodios anteriores, para que surja una discusión. Sí. Hoy tenemos dos libros aquí y como usualmente mi Biblia también está tendida aquí. Pero hoy he traído los testimonios para la iglesia y he estado leyendo este de nuevo. No sé cuántas veces lo he leído, pero llega a ser una situación muy interesante. Y estamos hablando de muchos temas aquí. Una de las cosas que leí aquí fue sobre la rebelión de Coré y lo serio que era eso, y lo desilusionados que estaban Coré, Datán y Abiram. Ni siquiera sabían que estaban en el lado equivocado del asunto. E incluso después de la acción retributiva de Dios, donde fueron tragados, la gente todavía estaba convencida de que se trataba de un complot siniestro de Moisés para deshacerse de ellos. Aunque lógicamente, ¿cómo podría abrir el suelo y tragarlos? Y fue solo a través de la intercesión de Moisés que se detuvo una tremenda plaga. Eso solo muestra cuán fuerte puede ser la influencia de la desinformación. Sí, Ahora, ¿qué testimonios a la iglesia tienes allí? Martín, estoy de aquí, Testimonios para la Iglesia, volumen 3. Lo que me interesa es que ella tiene algunas cosas interesantes que decir sobre la reprensión de la iglesia y cuál era el problema con estas personas. Por ejemplo, ¿por qué estaban tan molestos por lo que le había sucedido a Coré y compañía? Ella afirma que la gente estaba totalmente confundida sobre el tema. Sus mentes habían sido completamente envenenadas por el desafecto y tenían el asunto fijado, más allá de las preguntas en sus mentes, que Moisés y Aarón eran hombres malvados. Por lo que es bastante fácil ver cómo la gente puede pensar que aquellos que defienden la verdad y reprenden el pecado son en realidad los inicuos. Es así, porque la mayoría de las veces los que lo hacen no son populares con lo que está sucediendo en el mundo. Correcto. Y que eran responsables de la muerte de Coré, Datán y Abiram, quienes pensaban que habrían sido los salvadores de los hebreos.
al traer un mejor orden de cosas, donde la alabanza tomaría el lugar del reproche. ¿No es interesante? Definitivamente. Y la paz en lugar de la ansiedad y el conflicto. Y los acusaron, dijeron, habéis matado a la gente del Señor. Ahora, estas son historias escritas para nosotros y para el tiempo que vivimos. Y los que dicen cosas como Coré y Abiram, y los que se dicen, deben tener mucho cuidado en la forma en que abordan estas cosas. Ella dice en la página 360, Dios disciplinará a su pueblo y los traerá a la armonía de la acción para que vean las cosas desde la misma perspectiva y sean de la misma mente, del mismo juicio. Si miras a la iglesia hoy, eso es imposible, ¿verdad? Para lograr ese estado de cosas hay mucho que hacer. El corazón carnal debe ser subyugado y transformado. Dios diseña que siempre habrá un testimonio vivo en la iglesia. Y luego al final de la página 361 ella dice, Dios desea que su pueblo sea una unidad y que se vean las cosas desde la misma perspectiva y sean de la misma mente y del mismo juicio. Con todos los vientos de la doctrina que soplan en la iglesia hoy, ¿somos de la misma opinión? No. Esto no se puede lograr sin un testimonio vivo y claro en la iglesia. La oración de Cristo fue que sus discípulos pudieran ser uno como Él era uno con el Padre. Y luego ella cita el texto bíblico donde Jesús dice esa oración en particular. Ahora, Martín, lo he dicho desde el principio y estoy seguro de que estás de acuerdo, en que la única forma en que podemos convertirnos en uno, en mente y propósito, es si basamos nuestra teología y nuestro pensamiento en el mismo criterio. Así es. Tu base, tu ancla debería ser la misma. Y por lo tanto, la Biblia y el espíritu de profecía deben convertirse en la base. Cualquier cosa que se desvíe de ella, todo lo que se tuerza, lo distorsione, cambie de dirección, pone el tren en otra espora. Cualquier cosa de esa naturaleza conducirá a la falta de armonía. Solo cuando nos combinamos con la ley y con el testimonio, podemos convertirnos en uno. Y también es importante que la parte que habla de la ley debe provenir de la ley correcta. No puedes basarte en manuscritos falsos. Eso es cierto. Hemos tenido muchas de estas discusiones y quiero decir que el tema de las traducciones de la Biblia es un gran dolor de cabeza para muchas personas. Ahora, en las traducciones modernas es imposible defender algunas de nuestras doctrinas. E incluso algunas de las declaraciones del espíritu de profecía. Así que eso es lo que lo hace tan difícil. Y si tomas los marcos de tiempo, digamos, de la Septuaginta, difieren sustancialmente del texto masorético. Ahora, ¿en cuál se va a basar? ¿Para la ley y el testimonio? El espíritu de profecía está en armonía con el texto masorético, pero definitivamente en cuanto a marcos de tiempo, no está en armonía con la Septuaginta, ¿verdad? Así que no sé por qué esto es un problema tan grande, porque en realidad no es ciencia de cohetes. Pero no vayamos en esa dirección, porque esto consigue molestar bastante. Veamos algunos de los otros temas muy importantes para la ley y el testimonio. Nada en contra de la verdad, pero por la verdad. Queremos continuar ese estudio y lo mezclaremos de nuevo con algunas de las experiencias que hemos tenido y que yo he tenido y veremos dónde podemos encontrar alguna sustancia para basar nuestra fe. En el testimonio directo invocado por el Consejo del Verdadero Testimonio de Laodiceanos, es algo que no es muy popular.
No, No. Mientras leímos, la compañía de Quora dijo que todas las personas son santas. No hagas una distinción entre los que hacen esto y los que no hacen aquello. Todos somos santos. Todos somos elegidos por Dios. Sí, Dios eligió a todo el mundo, pero eso no significa que todo el mundo lo acepte. no. Hay ciertos criterios a los que debe adherirse. Ahora el Papa, y esta es una declaración fascinante que hizo en 2019, el Papa dice que los cristianos nunca deben buscar convertir a los incrédulos. Cualquiera que haga proselitismo no es un discípulo de Jesús. Es una declaración asombrosa. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan discípulos. Esta declaración se opone directamente a eso. Es asombroso. En un diálogo con estudiantes de secundaria católica en Roma este fin de semana, el Papa Francisco respondió a una pregunta sobre cómo tratar con los ateos y las personas de otras religiones, al decir que los cristianos nunca deben hacer proselitismo y que los que lo hacen no son verdaderos cristianos. Eso es increíble. Comentarios notables que ilustran la visión del Papa sobre el evangelismo, incluido el hecho de tener amigos judíos y musulmanes. Todos somos lo mismo, todos hijos de Dios. Correcto. Todo el mundo en la tierra es un hijo de Dios, pero no todo el mundo quiere ser un hijo de Dios, Cierto. ¿verdad? No se me ocurrió y no tiene por qué ser como decirle a un niño o una niña que eres judío, eres musulmán, ven, conviértete. No estamos en los tiempos de las cruzadas. Frente a un incrédulo, lo último que tengo que hacer es tratar de convencerlo. Nunca. Pero escuchen, nunca traigan el Evangelio haciendo proselitismo. Si alguien dice que es un discípulo de Jesús y viene a ti con proselitismo, no es un discípulo de Jesús. La iglesia no crece por proselitismo. El año pasado el Papa Francisco le dijo a un niño afligido que su padre estaba en el cielo a pesar del hecho de que era ateo, porque había bautizado a sus hijos. Esa es una declaración increíble. Esto va en contra directamente de las instrucciones que dio Jesús. He tenido cierto número de experiencias que quizá quisiera compartir a este respecto. Dentro de nuestra propia iglesia, hace muchos, muchos años, fui un orador en la reunión campestre y había otro orador, un prominente predicador estadounidense, que era el otro orador. Y como suele ser el caso, me encuentro en estas situaciones terribles. Siempre estoy en problemas, cuando mi mensaje era exactamente lo contrario de su mensaje. ¿Qué haces en un caso como ese? Y te preguntas, ¿por qué, Señor? Pero si miro hacia atrás en la historia, siempre que un gran evento iba a tener lugar, los mensajes gemelos se lanzaron al mundo. Sí, Uno basado en el error, otro basado en la verdad. A veces son mensajes gemelos, ambos basados en el error. Pero Dios es justo y siempre permite una elección. Así que en 1844 salió el mensaje de Charles Darwin. Somos el producto de la evolución. En 1844 se envió un mensaje al mundo. Adoren a Dios y denle la gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adoren a quien hizo lo opuesto a la evolución. Dos mensajes. ¿Cuál es el popular en el mundo? el que dice que venimos de una bola de papa. Absolutamente. Así que tienes estos mensajes gemelos. Hay muchos, muchos ejemplos. Y no quiero adelantarme, pero en algún futuro de ¿Qué pasa, profe? Discutiremos algunos mensajes gemelos muy interesantes que han salido al mundo y el mundo abraza de manera regular lo que no es bíblico. Sí, Pero llegaremos a eso más tarde.
Así que este hombre, en esta reunión campestre, estaba predicando sobre la opinión de que tenemos que alcanzar a todo el mundo con el mensaje del Evangelio. Y este Evangelio será predicado en todo el mundo y luego llegará el fin. Y su entendimiento básico fue que Dios hace un guiño en el momento de la ignorancia. Y por lo tanto es presunción asumir que hay que llegar a una nación, digamos China, con el Evangelio. Si no les predicas, su punto de vista es que todos son salvos, porque no tienen que tomar una decisión, mientras que si les predicas, ellos podrían tomar la decisión equivocada y perderse. Así que sería responsable de su desaparición. Ese era su mensaje básico. Así que dejen este sinsentido de predicar al mundo. Déjenlos. Eso es exactamente lo que el Papa está diciendo aquí. Exactamente lo mismo. Y estaba sudando balas cuando estaba escuchando esto. Y había literalmente miles de personas en la reunión de campo. Miles. No quiero dar cifras, pero fueron miles. Fue una gran reunión de campo. Y tuve que seguir ese acto. Fui el próximo predicador para el próximo sermón. Y pensé para mí mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a abordar este problema? ¿O simplemente voy a dejarlo y dejar que la gente decida por sí misma? Y me subí al púlpito y antes de que pudiera detenerme, simplemente se me salió. Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pandemonio. Así que tuve un enemigo de por vida. Muchos años después, o no tantos años después, unos años después, estaba en los Estados Unidos, iba a predicar a su iglesia y no iba a predicar a los adultos, iba a predicar a los jóvenes. Y esa fue una experiencia increíble, porque era obvio que no estaban muy interesados en tenerme allí, pero de alguna manera me habían invitado. ¿Cómo sucede eso? No puedo hacer nada contra la verdad, pero por la verdad. Pero de alguna manera terminé en esta iglesia de jóvenes y el pastor llegó al escenario con la camisa desabrochada hasta aquí, con una guitarra eléctrica alrededor del cuello y un pendiente en la oreja. Lo cual es muy extraño, ¿verdad? Básicamente dijo que yo era uno de los oradores, pero no iba a obtener más de 10 minutos. Esto parece ser una tendencia. 10 minutos es una tendencia, sí, Y una banda que va antes de ti. correcto. Así que hubo mucho, ¿cómo deberíamos llamarlo, Martín? Lo llamamos música y mucha gesticulación y finalmente obtuve mis 10 minutos. Y conté mi historia, pero a veces tengo una racha en mí en la que Dios todavía está trabajando. Así que conté mi historia de tal manera que la llevé a un breve creyendo, pero no di el resultado. Y dije, lo siento, se acabó el tiempo. No puedo decirte lo que sucedió. Y toda la audiencia dijo que no, no, debes continuar. Y yo dije, no, no. Tu pastor dijo que no hay forma de que yo pueda continuar. Tengo 10 minutos y eso es todo. Hablé durante una hora y media. Así que a veces estas cosas suceden. Las puertas están abiertas y a veces las puertas están cerradas. Y él también tuvo un sermón muy interesante. Este es ahora el predicador principal. Tuvo un sermón muy interesante también sobre, bueno, hablando de un rey con decretos, hechos, etcétera. Y básicamente fue muy similar a algunos de los sermones que escuché. No podes un árbol, debes dejar que el árbol crezca como quiere.
Podar es una experiencia muy dolorosa. Y eso es exactamente lo que la gente decía. Pero eso es exactamente lo que la Biblia dice que hagas. Sí, y lo que la gente decía sobre Coré, que él no iba a podar el árbol, iba a hacer una situación mejor. Moisés era un podador de árboles. Debes detener esta tontería. No nos digas qué hacer. Toda la congregación es santa, ¿no? Entonces, este tipo de pensamiento no es solo en el papado. Este tipo de pensamiento, por supuesto, es necesario para el papado. Sí. Absolutamente. Porque no quiere otra reforma en la que pierda una gran proporción de su iglesia. Y una vez hemos hablado antes de que la canasta del papado puede atrapar todos los peces. Sí, y es perfectamente adecuada para salvar a los que están en sus pecados y a los que quieren ser salvos por sus obras, para que pueda abrazar una gran parte, en realidad la mayor parte de la sociedad humana. Este tipo de pensamiento es una forma de pensar extremadamente peligrosa y no debería tener lugar dentro de los adventistas del séptimo día. ¿Qué haces con el verso que dice que su sangre estará en tu cabeza si no les dices? Exactamente. Y si vas a las historias de la Biblia, vayamos allí y luego contaremos algunas historias más serias de lo que nos puede pasar. Ahora, cuando vayamos a la Biblia y veamos lo que pasó allí, y vayamos a lo que le pasó a los discípulos, leemos todo al respecto en el libro de Hechos, cuán a menudo fueron arrestados por hablar en el nombre de Jesús, justo lo que el Papa acaba de decir. Nunca debes hacerlo, no debes hacerlo. Ve al capítulo 4 de Hechos. Hablando de ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, predicaron una doctrina, que no era una doctrina muy cómoda, tampoco es una doctrina muy cómoda para el papado, porque los muertos están todos felizmente en el cielo, o en el purgatorio, o condenados en el infierno. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Así que la predicación fue un gran éxito, ¿verdad? No creo que el Papa se hubiera alegrado de haber estado en la punta de lanza de esa multitud de sacerdotes, capitanes y saduceos que vinieron a arrestar a estas personas. Sí, sí. Y siempre es el pequeño comité teológico el que salió y se hizo cargo de estos tipos y los capturaron. Absolutamente. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Me parece interesante que algunos de estos nombres se mencionen y no se mencionen de manera positiva. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Porque habían sanado a un hombre en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Fueron muy valientes Sí, y hablaron de Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Me recuerda a estos pequeños apiñamientos, de pie en un grupo discutiendo cómo lidiar esto, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esto es fascinante. Sí, A pesar de la evidencia, sí. lo negarán. Incluso si dicen que no podemos negarlo, siguen adelante y niegan. Siguen adelante. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que debes decir a todos los que tienen sentimientos similares. Es tan claro como eso. Aquí estamos nosotros, no podemos hacer otra cosa. Así que, Martín, ese no fue un caso aislado, porque en Hechos 5 es como presionar el botón de reinicio y volver al mismo versículo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de indignación. Creo que la indignación va a ser el nombre del juego. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Vayan a predicar el Evangelio, que es la salvación en Jesucristo. Vayan a hacer proselitismo. Absolutamente. Vayan y prediquen. Entonces, ¿qué hacemos con China? ¿Qué hacemos con el confucianismo? ¿Qué hacemos con el Islam? ¿Qué hacemos con cualquiera que el Papa abrace y diga que lo dejen exactamente como están? Tenemos que ir y predicar. Un ángel vino y abrió la prisión. Esto debe haberlos vuelto locos. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Les dijimos que se detuvieran. Sí, no digan eso. ¿Acaso se detuvieron? No pudieron. Están marchando a las órdenes de Dios. Un ángel los liberó de la prisión y dijo, vayan. Luego Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron, debemos obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Y este es el problema, Martín. Esto no se va a detener. Esto no se va a detener. Así que vamos a enfrentar esto cada vez más. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. En otras palabras, si no puedes reprimirlo, eventualmente recurrirás a la violencia. Así es. Primero se trata de volverse personal y luego a la violencia. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los llevaron afuera. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Es un muy buen consejo. Este es un consejo muy sólido, por lo que todas estas personas que gritan constantemente sobre lo que se dice, si no es de Dios, se arruinará. Sí, ¿Por qué quieren seguir el camino del Sanedrín y poner a estas personas en la cárcel y ordenarles que guarden silencio cuando tengan una comisión, a veces que sienten que viene de Dios, directamente para predicarlo?
Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, ¿no es interesante? Los azotaron. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Funcionó? No. No, no funcionó. Así que mi consejo a todas estas personas que quieren silenciar a todos, incluso si están hablando en contra de la verdad, ¿quieres meterlo en la cárcel? ¿Quieres golpearlo? ¿Quieres detenerlo? Si no es de Dios, se convertirá en nada. Al testimonio y a la ley. Pero si está de acuerdo con la Biblia y el testimonio, están luchando contra Dios. Y no importa cuánto golpeen y censuren, no ayudará porque el mensaje de Dios no puede ser suprimido. No se puede hacer nada contra la verdad, solo a favor de la verdad. Sus acciones, ¿suprimió el Evangelio o promovió el Evangelio? Promovió el Evangelio. ¿Por qué no aprenden? Es historia. La Edad Media. Tomemos otro ejemplo. Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Se aseguraron de que no iría a predicar de nuevo. Así que esta es la tercera vez. Sí. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora eran iglesia y Estado juntos, ¿verdad? Porque dice allí, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que las amenazas vinieron primero del interior y luego se agregó el brazo del Estado. Ellos entienden esa parte donde tienen que obligar a cumplir. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Se puede hacer algo en contra de la verdad? No. ¿Provocó esto que la verdad sea aún más prominente? Sí. Se extendió como la pólvora. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento. Jeremías. Me encanta la historia de Jeremías. ¿Sabes, Martín, que el libro de Jeremías es una forma de los mensajes de los tres ángeles? Definitivamente. Puedes encontrar los mensajes de los tres ángeles. Salir de Babilonia, huir de Babilonia, corran por sus vidas. Y la forma en que lo trataron es también la forma en que trataron a las personas que predicaron el mensaje de los tres ángeles. Es un momento perfecto. Y luego, por supuesto, también lamenta el hecho de que no guardaron el sábado. Así que incluso el tercer mensaje del ángel está allí. Ahora leemos en el capítulo 32. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá. Allí el pobre Jeremías se sentó en la prisión, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará. Al rey no le gustó ese mensaje. No. Así que si no te gusta el mensaje, Cállalo. mata al mensajero. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Así que escribió un testimonio y lo envió al rey. Después mandó Jeremías a Baruc, diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová.
Así que incluso si callas al mensajero, ¿detiene el mensaje? No, porque el mensaje no viene del mensajero. Él solo es el portador de eso. Correcto, viene de Dios. Así que se va el mensaje. Entra tú, pues, y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. ¿Lo hicieron? Desafortunadamente no. Pero aún así debían escuchar el mensaje, ya sea que lo escucharan o si lo pasaran. Tuvieron que escuchar el mensaje. Cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No tenía efecto sobre ellos, pero tenían que escuchar. Exactamente. Y esas palabras no eran solo para ese rey, eran para nuestro tiempo, Exactamente. porque es el tipo de los mensajes de los 3 ángeles. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. ¿Hubo personas fieles? Definitivamente. Es como Gamaliel con Pedro. Siempre hay alguien que dice, escucha. Y sin embargo, golpearon a los discípulos justo después de ese consejo. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Hamelech, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Así que ahora el pobre mensajero también iba a ser encerrado. Así que el Señor los escondió. Ahora, lo interesante es en el versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de boca de Jeremías, todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá. Y estas son palabras interesantes. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Amo ese texto. Dijo incluso un poco más. Dio más información. ¿Sabes, Martín? Encuentro en mi propia vida que esto me ha pasado muchas veces también. Cuando comencé a predicar sobre las sociedades secretas y su papel en la profecía, y todos decían que era una conspiración, las principales potencias en algunos de los consejos del Sanedrín moderno también me dijeron que debía dejar y desistir de predicar estas cosas. Y cuando me dijeron eso, pensé para mí mismo, ya sabes, tal vez no tienen la suficiente evidencia, y por lo tanto en lugar de 2 conferencias resultaron hacer 36 conferencias, que fue la serie de Ataque Total. Así es como se desarrolló. La razón por la que se desarrolló fue debido a la oposición, porque pensé, ¿por qué no lo ven? Déjame darte más hechos y cité de todas las fuentes originales. ¿Sí? Cité de Albert Pike. Albert Pike, Moral y Dogma. Uno de los principales hermanos me llamó y me dijo, ¿quién es Albert Pike? Él no es importante en absoluto. Así que estaba en la logia de los masones de 33 grados en Washington, D.C., donde se toman todas las decisiones importantes. Y terminé en el sótano. ¿Recuerdas? Y entré en la habitación de Albert Pike, que estaba en un museo, y me atraparon allí. No debería estar allí. Y dije, ¿dónde está el baño? Y el hombre me gritó y dijo, estás parado en tierra santa. Y dije, ¿qué hay de santo en esta tierra? Esta es la tumba de Albert Pike, o lo que sea. Y pensé para mí mismo, la gente dice que esto es irrelevante, ¿verdad? De todos modos,
Muchas veces esta es la experiencia por la que el pueblo de Dios tiene que pasar. Aquí hay otra cita. Nosotros como personas no hemos completado el trabajo al cual Dios nos ha encargado. No estamos preparados para el asunto al que nos traerá la aplicación de la ley dominical. Es nuestro deber, al ver las señales del peligro inminente, despertar a la acción. No permitan que nadie se siente en calma esperando el mal, aliviándose a ellos mismos con el pensamiento de que este trabajo debe continuar porque la profecía lo ha predicho, y que el Señor abrigará a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si nos sentamos en silencio sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Cuando algo va en contra de la libertad de conciencia, nos vemos obligados a hablar. La oración ferviente y eficaz debe ascender al cielo para que esta calamidad se posponga hasta que podamos llevar a cabo la obra que ha sido descuidada por tanto tiempo. Que haya una oración más ferviente y trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Tenemos una comisión como la de los primeros discípulos, que tenían que ir y predicar. Ese es el trabajo. ¿Qué debemos predicar? El mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Y si te mantienes ocupado con eso, no serás llevado a mal camino. Correcto, correcto. Es nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestro poder para evitar el peligro advertido. Debemos esforzarnos para desarmar el perjuicio colocándonos en una luz adecuada ante la gente. Debemos presentarles la verdadera pregunta en cuestión, interponiendo así la protesta más eficaz contra las medidas para restringir la libertad de conciencia. En otras palabras, la cuestión debe ser clara como el cristal. Las elecciones entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres. La elección está en elegir entre obedecer a Dios y obedecer al hombre. Y si la cuestión no es declarada claramente, ¿cómo podrán las personas tomar una decisión? No pueden. No es suficiente simplemente profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo virtualmente se obligan a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas para condenar el mal y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo verdadero revela el hecho de que un terrible engaño está sobre nuestro pueblo, lo que hace necesario acudir a él con advertencias para quebrantar su sueño espiritual y despertarlos a una acción decidida. Recuerda que tuvimos una discusión sobre el verdadero testigo. ¿Sí? Es el testimonio. ¿Es así? Me mostraron que incluso este mensaje decidido del verdadero testigo no había logrado el diseño de Dios. La gente presta servicio con sus labios, pero niegan su esencia. Cuando se trata del mensaje de salud, es una minoría que se adhiere al mensaje de salud. Lo predican y lo proclaman, pero no lo adhieren a sí mismos. Las personas duermen en sus pecados, continúan declarándose ricos y el no tener necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todas estas reprensiones? Suena como la gente en los días de Coré. Sí. ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de recaer y de pecados graves? Es una iglesia reincidente que reduce la distancia entre ella y Roma. Así es. Todo eso es un reproche. No queremos escucharlo. Detén este ruido. No te permitiremos hablar. Intentaremos llevarte a la cárcel. Haremos todo lo posible para silenciar tu voz, ¿verdad? Amamos la verdad. Estamos prosperando. No necesitamos estos testimonios de advertencia y reproche. Martín, esto es exactamente lo que está sucediendo en la iglesia. Queremos ser aceptados. Queremos ser parte de la multitud. Leamos uno más y luego les contaré una historia. Algunas personas transmiten en un camino equivocado hasta que se endurecen
Incluso pueden saber que la iglesia está agobiada, ya que Acán sabía que Israel se debilitó ante sus enemigos debido a su culpa, pero sus conciencias no los condenan. No aliviarán a la iglesia humillando sus orgullosos corazones rebeldes ante Dios. El disgusto de Dios está sobre su pueblo, y no manifestará su poder a ellos mientras exista el pecado entre ellos, y son adoptados por aquellos en posiciones de responsabilidad. Aquellos que trabajan en el temor de Dios para librar a la iglesia de obstáculos y corregir graves errores, para que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado y prospere en pureza y que el nombre de Dios sea glorificado. Alguna vez se encontrará con la resistencia de las influencias de los no consagrados. Hace algunos años, no, de hecho, hace muchos años, tuve una experiencia muy interesante en mi vida. Habíamos pasado por un momento difícil. Mi esposa había tenido una terrible caída. Se había roto el fémur, se había roto la cadera y estaba sufriendo mucho. Y debido a que toda la cadera había sido aplastada, todo estaba atado con tornillos. No se le permitió poner ningún peso en la pierna durante 6 meses y luego tuvo que aprender a caminar de nuevo. Y estábamos en Sudáfrica y pensamos que daríamos tiempo para la recuperación y luego continuaremos con el trabajo. Y yo estaba aquí en una de las provincias del norte de Sudáfrica y queríamos conducir de regreso a casa. Mi esposa todavía estaba en muletas, apenas podía caminar. Y mientras conducíamos a casa, alguien me dijo que debería ir a Botswana porque querían que hiciera algunos sermones allí. Y yo estaba con un amigo. De hecho, era François. Y le dije, no puedo ir a Botswana ahora. Tenemos demasiados problemas. Mi esposa todavía no está bien. Ella no puede caminar. No quiero ir a Botswana. Voy a ir a casa para recuperarnos. Dijo, está bien. Mientras conduces de regreso a casa, yo conduciré contigo hasta que lleguemos al lugar donde vamos al norte y tú vas al sur. Pero antes de que llegáramos al lugar donde él va al norte y yo al sur, me enfrenté a la situación. Estaba conduciendo por esta carretera y había un vehículo frente a mí, que era un vehículo africano típico. Estaba sujeto con vendas y telas de araña. Y estaba conduciendo y pensé que tendría que pasar este automóvil. Y todavía tenía una caravana en la parte de atrás, que es como un vehículo recreativo, porque estábamos en la reunión del campamento. Y pensé que tendría que pasarlo, pero había un camión que venía del frente, así que iba a esperar hasta que pasara el camión y luego podía pasar este vehículo, que iba muy lento. Por lo que bajaba la colina y el camión venía, y comencé a acelerar para que cuando pasara el camión pudiera pasarlo. Pero cuando el camión pasó, creó un viento y este viento fue demasiado para las vendas, por lo que el automóvil frente a mí prácticamente se desintegró por el viento Del del camión. camión, por lo que el capó se abrió, el guardabarros salió volando y se precipitó hacia nosotros y golpeó mi auto. Y por supuesto porque su capó había sido totalmente envuelto sobre su parabrisas, este pobre tipo no podía ver a dónde iba. Así que se paró al otro lado de la carretera y yo había acelerado para pasarlo, cuando este camión me pasó. Y el conductor no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo detrás de él. Así que lo saludé con mucho aplomo y ese fue el final de mi automóvil. Así que tuvimos que esperar hasta que nos remolcaran y lo llevé a la siguiente ciudad y encontramos el seguro, etcétera.
y el seguro no nos permitía arreglar el automóvil en esa ciudad. Tenía que estar en otra ciudad. En otras palabras, el vehículo tuvo que cargarse en un camión y tomó casi 1000 kilómetros para arreglarlo en otro lugar. Y estábamos discutiendo con la compañía de seguros sobre este tema y eventualmente dijeron que esto no se solucionaría antes de que pase una semana. Así que es mejor que encuentren un lugar para quedarse por una semana. Así que, ¿ahora qué? François me dijo, ya sabes, voy al norte y tú no irás al sur. Y voy allí por una semana. Así que terminé en Botswana, quisiera o no. Así que tenía planes para ir al sur, pero Dios tenía planes para que yo fuera al norte. Y la cadera rota y los huesos rotos, a pesar de que terminamos en Botswana y tuvimos una campaña maravillosa, tuvimos una buena serie. Y había un médico allí que conocía a los médicos en algunos de nuestros hospitales universitarios en el extranjero. Y resultó que él era un orador en el extranjero, en California, y terminó allí y nos contó sobre las reuniones que tuvimos, por lo que tuvimos una invitación para ir a hablar en una de nuestras instituciones. Y así terminamos en los Estados Unidos, como consecuencia de Botswana. Exactamente. ¿Ves cómo todo tiene un giro y una vuelta? Y terminamos allí y encontramos allí, como siempre, que había dos campamentos. Los que no estaban demasiado entusiasmados con lo que teníamos que decir y los que estaban inclinados a estar entusiasmados. Así que tuvimos reuniones en un salón y había un gran número de personas. Y es realmente asombroso. Mi pobre esposa todavía estaba en muletas, estaba sufriendo un gran dolor, porque todo esto no estaba creciendo, no estaba volviendo a crecer. Así que allí incluso se habló de que podrían tener que amputarle toda la pierna. Y en esta institución, una de las damas se acercó a mi esposa y le dijo, estoy impresionada de hablar contigo, porque no dijimos mucho sobre lo que sucedió y cuál es el problema. Y su esposo resultó ser un especialista en este campo en particular. Y luego le dio ciertos tratamientos que fueron casi milagrosos, que realmente la ayudaron mucho. Así que Dios incluso arregló eso. Y tuvimos reuniones maravillosas. Hicimos muchos amigos. Pero los poderes fácticos no estaban contentos en ese instituto. Y luego, un día, recibimos una invitación para venir a la mesa, digamos, a los poderes fácticos. Y era el decano de teología y un miembro de la conferencia general. Y se trataba de predicar a otras denominaciones, en particular el Islam. Y había mucha ira por algunas de las conferencias que había dado sobre el tema antes, porque mis conferencias dejaron bastante claro que lo que enseñan las otras religiones, incluido lo que enseña el Islam, no está en armonía con los mensajes de los tres ángeles o con la Biblia, en absoluto. Así que estos caballeros nos criticaron y nos dijeron que debemos abstenernos de hablar con otras religiones y tratar de convencerlos de que tienen que salir de ella, mi pueblo. Exactamente el mismo sentimiento como el del papado. Así que el mensaje "salid de ella, pueblo mío" no era popular. Todavía pienso para mí mismo y me dije a mí mismo que yo era ateo y yo era católico romano y tenía que salir de ella y unirme a los que predicaban la verdad.
tuve que unirme a la verdad y entonces pensé para mí, muy extraño, porque me decían que deje a la gente donde están, no hagas proselitismo, no hagas eso, no es necesario, deja eso en paz. Así que tuve un poco de desacuerdo con estos caballeros, pero fueron muy inflexibles. Por lo que este decano en particular, que también es muy prominente en estos días, todavía predica un nuevo enfoque del capítulo 13 de Apocalipsis, en cuanto a quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia. Es que tiene una teología totalmente nueva, que redefine el libro de Apocalipsis, básicamente para estar en desacuerdo con el espíritu de profecía, Es triste, a la ley y el testimonio. ¿No es eso importante? definitivamente. Si quieres predicar eso, entonces, ¿por qué no te vas de esta denominación que puede convertirse en un objeto de evangelismo? Correcto. Así que luego de esta discusión, le dije a este decano en particular, le dije, entonces, ¿me estás diciendo que no puedo predicar estas cosas? Y tengo la sensación de que ni siquiera creen que el papado es el anticristo, porque le dije que hay muchas cosas que están correlacionadas entre el Islam y el papado, la Inmaculada Concepción, su punto de vista sobre la expiación. Ellos no creen en la expiación como el catolicismo no cree en la expiación. Y en todos estos temas me dijo que solo puedes predicar lo que está en las creencias fundamentales. Así que dije, pero está muy claro que el papado es el anticristo en las creencias fundamentales. Dijo que no, no es una de nuestras creencias fundamentales. Dije, muy interesante. De todos modos, me fui a casa e hice un estudio muy completo de las creencias fundamentales y en realidad estaba en lo correcto en ese punto, en el sentido de que no dice que creemos que el papado es el anticristo. Dice que los reformadores creían que él era el anticristo, por lo que lo da a entender, pero no lo dice. Así que yo Entonces, él usó eso como una laguna legal. lo usó como una laguna legal, lo distorsionó, digámoslo de esa manera. Pero le dije, en una etapa posterior, le dije, sabes que el espíritu de profecía dice que expongas la maldad del hombre de pecado, y eso está en las creencias fundamentales, que creemos en el espíritu de profecía. Así que ipso facto debo predicarlo. Pero si te las arreglas para marginarlo, hacer que el testimonio no tenga efecto, entonces puedes superar ese también. En cualquier caso, François estaba conmigo y dijo esto. Pero sabes que el evangelismo trae gente a la iglesia. Y estos mensajes están trayendo gente a la iglesia porque dice claramente cuál es la diferencia, que tienes una opción y la gente hace una elección. Y él dijo que no los queremos en la iglesia. Así que dije que eso es muy Así interesante. que él dijo que no quiere ese tipo de personas en la iglesia. La iglesia no quiere este tipo de personas que creen que el papado es el anticristo, etc. No los quiere en la iglesia. Así que nos quedamos absolutamente atónitos y salimos de allí y nos miramos y dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y mientras salíamos, el joven se acercó a nosotros, que había sido de la nueva era, y nos saludó y dijo, yo era de la nueva era, y debido a sus conferencias he decidido convertirme en un adventista del séptimo día. Y él estaba tan feliz y nos abrazó. Ese es el primero que vimos. Luego fuimos a una reunión de allí y conocimos a un geólogo y un neurocirujano que también habían aceptado la verdad. Y así, Dios de inmediato de esa situación, no vayas y hagas eso, detén esta predicación. Conocimos a 3 personas de todos los ámbitos de la vida, desde las más altas hasta el público en general, que básicamente testificaron lo contrario. Así que tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer?
Curiosamente, este sentimiento se ha vuelto muy prominente. Ese fue el decano de una de nuestras universidades más grandes en América del Norte. Ahora, muchos de los teólogos en algunos de nuestros institutos tienen el mismo sentimiento, que no prediques, sal de ella, pueblo mío. Por lo tanto, Martín, tienes que redefinir totalmente al 1844. Porque si 1844 te dice que de ahí en adelante un mensaje fue enviado a la gente por un grupo específico de personas que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús, ese grupo específico traerá un mensaje a cada tribu y pueblo y reino en toda la tierra y a cada lengua. Y ese mensaje es el mensaje de los tres ángeles. Y uno de los mensajes es que Babilonia ha caído. Y el fuerte clamor es, salid de ella, pueblo mío, para que no tengas parte de sus pecados. Eso significaría que hay un grupo específico al final de los tiempos, con un mensaje muy específico de Dios, que tiene que ser entregado a todas las personas. Ese mensaje va totalmente en contra del ecumenismo. Así es. Es todo lo contrario. Ahora, como discutimos en nuestro anterior ¿Qué pasó, profe? Hay muchos de nuestros escalones más altos que están en el movimiento ecuménico, por lo que tienen que detener este mensaje. De hecho, han firmado que este mensaje debe detenerse porque no habrá, según la plataforma del Papa, proselitismo. Y no diremos nada perjudicial sobre nadie más. Así que, Martín, me di cuenta de que hay una nueva forma de pensar que se está desarrollando entre algunos de nuestros principales teólogos. Y que lo primero que tienen que hacer es quitarse el calor del papado. Por lo tanto, están predicando que el cuerno pequeño podría no ser el papa. Comienza suavemente, que la bestia de Apocalipsis y la segunda bestia de Apocalipsis no son lo que el espíritu de profecía y los reformadores tenían que decir sobre el tema, y que el remanente no es un grupo que guarda los mandamientos de Dios y se aferra al testimonio de Jesús, diseñado para llamar a un pueblo de las otras instituciones a una unidad con la palabra y la ley de Dios, pero debe haber una redefinición de lo que se supone que es el adventista. De lo contrario, no tenemos identidad. Así que, ¿cómo se hace esto? Ahora, fui orador en otra reunión campestre en Sudáfrica, una reunión campestre bastante interesante porque nuevamente había dos mensajes. Y había un grupo de teólogos de nuestra universidad insignia de los Estados Unidos de América, y eran un grupo y estaban haciendo parte de la reunión campestre, y yo era el otro orador. Así que nuevamente había mensajes gemelos que estaban sucediendo y básicamente estaban redefiniendo nuestra comprensión del capítulo de Apocalipsis 13. Ahora, Martín, cuando comienzas a redefinir nuestra comprensión del capítulo 13 de Apocalipsis y degradas esos poderes como el papado y el protestantismo caído para que no sean lo que se supone que son, de acuerdo con el espíritu de profecía, ¿no estás introduciendo una nueva doctrina? Sí. Ahora, lo que ese decano me había dicho, que no puedo predicar que el papado es el anticristo, es lo mismo que lo que ese representante en Alemania me había dicho. No puedo predicar que el papa es el anticristo. Es la única cosa. Él también me dijo, ellos también me dijeron, ambos me lo dijeron,
que Alá era exactamente el mismo Dios que nuestro Dios, y que ese tipo de enseñanza también ocurre en una de nuestras grandes universidades en los Estados Unidos de América. No solo en esa, pero en otra. Así que esta idea de que Alá es el mismo Dios que el Dios de la Biblia. Así que como consecuencia decidí estudiar el Corán. Y estudié el Corán de atrás hacia adelante, porque así es como lo lees. Y yo descubrí que el Dios de la Biblia y el Dios del Islam definitivamente no son uno y el mismo. Este tipo de enseñanza que cambia el propósito del remanente de un grupo que llama a la gente a algo que pega a todo junto es un concepto totalmente nuevo. Ahora, en esta reunión campestre, estaban predicando que básicamente lo que sabemos sobre Apocalipsis ha sido totalmente malentendido. Y por cierto, el decano recientemente también dio una serie de charlas en las que básicamente dijo lo mismo. Así que esto no es algo nuevo. Ha pasado mucho tiempo. En el momento en que estudié el Corán, miré todos los puntos que habían mencionado. Y una de las cosas es que parecen apoyarse mucho en las cosas que tenemos en común. Sí, Bien, así que lo que tenemos en común es el mensaje de salud, dijeron. Leí el Corán y el Corán dice, no comas cerdo y que no uses los mecanismos normales de matanza. Son muy similares a la Biblia, eso es cierto. Pero cuando se trata de todas las otras cosas, como los animales inmundos, como el camello y todo lo que se arrastra y gatea en el océano, y todas esas cosas, el Corán establece muy claramente que esas prohibiciones eran simplemente para los judíos porque fueron desobedientes, pero no se aplica a ellos, no se aplica al Islam, por lo que no hay correlación entre el mensaje de salud del Corán y el de la Biblia. Están tan alejados entre sí como el este del oeste. eso es tan bueno como decir que estamos en el mismo pie que la nueva era, porque no comen carne. Correcto. Y luego si tomas el tema de Jesús, niegan la filiación de Jesús. Dicen que Alá no tiene hijo. Por lo que todos estos problemas son absolutamente contrarios al Dios de la Biblia. Entonces su doctrina del infierno es muy similar, si no peor, que el del sistema católico romano. Por lo que no hay absolutamente nada que tengamos en común con el Corán, incluso si ellos pensaban así. En cualquier caso, cuando yo estaba en el campamento de Sudáfrica y nuestros teólogos de nuestra universidad en los Estados Unidos estaban predicando un mensaje y yo estaba predicando otro mensaje, finalmente llegó a una discusión privada. Un miembro de ese equipo vino al lugar donde nos estábamos quedando en nuestra caravana y tuvieron una sesión de 3 horas conmigo y fue muy, muy revelador. Básicamente dijeron que el remanente de los adventistas del séptimo día no es una organización que tenga que llamar a un pueblo para que salga de Babilonia. No, nosotros somos el pegamento que traerá a todo el mundo a una unidad porque tenemos muchas cosas en común con el Islam. Tenemos en común que no comemos carne de cerdo. Y con el resto del mundo cristiano tenemos a Jesús en común. Y con los judíos tenemos los 10 mandamientos en común. Por lo que tenemos la función de pegarlos a todos. Así que el papel completo del adventismo ha sido redefinido. 1844 básicamente ha sido eliminado como el periodo de tiempo en el que comenzaría el juicio.
Y ciertamente podría entender por qué es tan importante para ellos que Jesús no entró en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. A mí me parece que cuando Dios llamó a todos fuera de Babilonia para que la iglesia adventista se fuera, Sí, es como cuando dispersó los idiomas correcto. y trataron de volver a unirlos. Tenías que salir. Ahora todos quieren volver a estar juntos. Es exactamente el mensaje opuesto. Y pensé para mí mismo que esto es absolutamente brillante. Cambiar totalmente el mensaje de lo que era a lo que querían que se convirtiera. Martin, este mismo conferenciante, volvió a publicar un artículo en una página de Facebook donde básicamente dice que soy un profesor autoproclamado. Tienen básicamente todo mal. Me nombraron profesor en la Universidad de Ciudad del Cabo, cuando no era profesor en la Universidad del Cabo, estaba en la Universidad del Cabo Occidental. Pero luego dijeron que yo era un conferencista autoproclamado, que nunca fui empleado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que soy básicamente un hereje. Ahora, esas declaraciones son bastante sorprendentes. De hecho, son calumniosas. Me pregunto si hicieron una verificación de hechos. Fui empleado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día como evangelista durante 12 años, en dos conferencias diferentes. Y definitivamente no soy un conferencista autoproclamado en ese campo y soy un ministro ordenado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en buena y regular posición. Así que donde se encuentran con esta información es alucinante. Y luego la parte de hereje, que es bastante interesante. Bueno, si se remontan a unos cuantos episodios atrás, mostramos que Elena G. de White fue llamada hereje de la semana por la Iglesia Católica. Así que en buena compañía. Buena compañía. Estoy feliz de estar en buena compañía. Y luego también dijeron que, por supuesto, realmente debería abstenerme de estas cosas, de la masonería, porque no eran relevantes, por lo que habían redefinido la posición del remanente. Y estas son las organizaciones que se supone que deben evangelizar el mundo de una manera totalmente nueva. No llames a la gente, déjalos donde están. No le digas a alguien del Islam que tiene que salir. No, ya tiene todo lo que necesita, que es aceptar a Jesús también. Y luego estamos bien. Luego estamos pegados todos juntos. Y esa noche, o esa tarde, tuve que irme. Así que enganchamos nuestra caravana y nos pusimos en camino en nuestro viaje de aproximadamente cerca de 2000 kilómetros de regreso a casa. Y mi esposa me dijo que, sabes que estás inclinado a seguir conduciendo hasta que te caigas. No quiero que hagas eso. ¿Me prometes que cuando conduzcamos ahora, cuando encontremos un estacionamiento para caravanas, un parque de caravanas, entrarás y te detendrás, por favor, antes del atardecer? Y dije, seguro, haré eso. No conduciremos toda la noche con esta cosa en la parte trasera del auto. Pararemos. Así que le dije a ella que buscara en internet dónde están estos parques y en qué ciudades, y veremos qué tan lejos podemos conducir antes de la puesta del sol. Así que nos escapamos alrededor de las 2 en punto o algo así, y quería conducir durante unas 4 horas al menos para poder tener una ventaja. Así que finalmente llegamos a la primera ciudad. No estaba oscuro todavía, eran alrededor de las 4, y ella dice que busquemos el campamento de descanso. Así que lo buscamos en el mapa, condujimos allí, pusimos el GPS, lo pusimos allí. Se había ido, ya no existía. Preguntamos, no se había movido, ya no existía, la ciudad ya no tiene uno. Bien, ¿qué tan lejos está la próxima ciudad? Está a unos 100 kilómetros de distancia, vamos, sigamos conduciendo. Ahora, mientras conducimos, estábamos hablando de esta discusión de 3 horas que tuvimos
y estábamos atónitos por lo que habíamos escuchado y cómo piensa esta gente. Así que finalmente llegamos a la siguiente ciudad. Se suponía que también había un parque. Se había ido. Ya no existía. Así que mi esposa se estaba poniendo un poco nerviosa. ¿Pero qué podía hacer? No había uno. Dije, está bien, intentemos llegar al siguiente antes del atardecer completo. Creo que el atardecer estaba cerca alrededor de las 7 en punto. Conducimos hasta el próximo pueblo, a unos 80 o 90 kilómetros de distancia. El parque ya no existe. ¿Sabes? Sudáfrica ha pasado por tantos cambios y ha habido tiempos tan tumultuosos y tantas quiebras y simplemente ya no existían. Y las ciudades habían cambiado por completo. Así que seguimos adelante. Y finalmente no pudimos encontrar nada. Y para ese momento, cuando llegamos a la pequeña ciudad final, ya eran las 11 en punto en la noche. Y no fue mi culpa. Realmente traté de encontrar el lugar, pero obviamente también fue mi culpa. No, no fue mi culpa. Fue una cita divina. Así que llegamos a esta ciudad. Ahora, ¿dónde hay un parque de autocaravanas en esta ciudad? Y llegamos a la entrada y hay un tablero que dice estacionamiento de autocaravanas y tiene un número de teléfono. Ahora son las 11 de la noche. Así que dije que llamemos. Mi esposa dijo, no puedo llamar a esta hora de la noche. Yo dije que sí, que no tenemos otra opción, tengo que ir allí. Así que encontré este lugar y el hombre respondió. Y dice que sí, seguro, que tiene el parque levantado, es muy pequeño, solo se necesitan 3 puestos. Solo tiene 3 puestos, pero no hay nadie. Ven, abriremos, pero sonó un poco ebrio. Así que en cualquier caso llegamos allí y era un hotel, pero también tenía un parque de autocaravanas. Así que abrió este parque de autocaravanas y entramos y él estaba levantando su voz. Él era el gerente o el dueño del hotel y de la autocaravana y obviamente habían estado sentados en el bar tomando un par de tragos. Así que salimos y le dije que me iría temprano en la mañana. ¿Puedo pagarte con anticipación? Entonces le pagué y luego me miró y me miró de manera muy extraña y me dijo, tú eres Walter White. Y yo dije, ¿cómo me conoces? Él dijo, vi tus DVDs. Y luego me atacó y su lengua estaba muy suelta y estaba muy enojado conmigo y quería discutir conmigo. Y luego me dijo, soy el gran maestro de la logia para todo el distrito. Y él mencionó todas las ciudades donde él era el gran maestro. Y yo soy un masón de grado 33. Y usted es absolutamente disparatado. Y su lengua estaba suelta. Normalmente no diría cosas así. Así que le dije, bueno, tienes una diferencia obvia de opinión sobre este tema, así que estoy realmente cansado. Es tarde en la noche y tengo que conducir temprano mañana, por la mañana. Así que no tengo tiempo para discutir esto. Empecé a alejarme de él y luego él me agarró y, y luego él se volvió loco contra Jesús. Eso me llamó la atención. Él enloqueció. Jesús no es el verdadero Hijo de Dios. Él no es Dios. Ustedes los cristianos lo entendieron todo mal. Lucifer es el verdadero Hijo de Dios. Y siguió y siguió y siguió. Todo lo que sabemos sobre la masonería en cualquier caso. Pero luego dijo algo muy interesante. Y hacemos nuestro trabajo para demostrárselo al mundo entero. Y lo hemos entregado a todos los protestantes predicadores, el Corán, porque el Corán
confirma que Jesús no es el Hijo de Dios, ni tampoco es Dios. Esa es la verdad. Así que dije, eres bienvenido a tu creencia, pero gracias, me voy a ir a la cama ahora. Y entré y cerré la puerta y él se fue. Me pareció interesante que las mismas cosas de las que me acusaron Sí, fueron confirmadas por este hombre a la negativa. exactamente. Dijo exactamente lo contrario de lo que habían estado diciendo. Y me di cuenta de que no te atrevas a dejar de predicar en ese nombre y no te atrevas a dejar de decir, salgan de ella, pueblo mío. No permitamos que nuestra teología sea cambiada a una como un pegamento colectivo, mientras que Dios dice que salgan y se separen. Este es un tema increíblemente importante. Y si nos atenemos a la Biblia y al testimonio de Jesucristo, entonces entenderemos cuál es el papel del remanente. No es que seamos maravillosos, sino que somos un movimiento que debe traer un mensaje decidido a la humanidad. Y si no nos unimos en la Biblia y el espíritu de profecía, seremos divididos. Sí, Solo porque algunos de estos teólogos son los decanos y los teólogos en nuestros colegios y universidades más grandes, si comienzan a predicar un mensaje diferente al de la Biblia y el espíritu de profecía y la comprensión original del protestantismo, si comienzan a predicar un mensaje contrario a eso, entonces no están en armonía con la palabra de Dios. Y al igual que tú, los discípulos no escucharon lo que el Sanedrín tenía que decirles. Así que no podremos escuchar cuando digan que se dejan de predicar estas cosas. este no es un mensaje popular y no serás popular por predicarlo. Así que, Martín, si podemos ceñirnos a la Biblia y el espíritu de profecía, podemos ser una iglesia unida y hablar con una sola voz. Y luego podemos unirnos contra las acusaciones y todo lo que el mundo nos lanza. Correcto. Ahora me animé mucho después de algunos de nuestros últimos que vas a profe al recibir muchas cartas. Y tú mismo sabes que recibimos muchas cartas. Un médico que había sido capacitado en Loma Linda fue muy alentador. Tenía muchas ganas de hablar con él y me compartió algunas ideas muy interesantes. Y una de las cosas que me escribió fue este asunto de Daniel. Dijo, leámoslo aquí, dijo que la primera prueba por la que pasaron Daniel y sus amigos fue la temperancia. Y fue básicamente para la iglesia en ese momento, porque había aproximadamente 800 personas que habían sido llevadas cautivas. Y Daniel y sus amigos fueron los únicos que defendieron lo correcto y dijeron que no nos contaminara la comida de la mesa del rey. Y eso estaba en armonía con las escrituras, ¿verdad? Incluso Salomón dijo que si te sientas en la mesa del rey, pon tu cuchillo en tu garganta para que no sucumbas a esos manjares. Así que la primera prueba fue una prueba para el pueblo de Dios. Sí, Y es una proporción muy pobre que vemos. Hay 4 de ellos. es importante resaltar que se puede leer en la Biblia y también el espíritu de profecía, especialmente Profetas y Reyes, Sí, muestra esto porque tal vez mucha gente no lo entenderá, pero aunque durante 10 días ellos fueron comparados con sus parientes, no con los babilonios. correcto. Fueron comparados con sus parientes que habían salido en ese cautiverio o que fueron llevados cautivos. Por lo que esta primera prueba fue sobre el mensaje de salud y 4 de ellos defendieron la verdad. Esta fue una prueba dentro de la iglesia.
y pensé que él hizo un excelente punto allí. Una prueba para la iglesia. La siguiente prueba fue sobre la adoración. Así que la segunda prueba fue sobre la adoración e involucró a toda la nación, porque todos tenían que inclinarse a esa imagen. ¿Cuántos no se inclinaron? Ahora Daniel no estaba presente, él estaba en otra provincia en ese momento. Así que solo los 3 amigos se negaron a inclinarse. Ahora, esa es una proporción muy pobre, Martín. De todos aquellos que fueron cautivos, ¿qué hicieron? No fueron arrojados al fuego, ¿No? Así que se inclinaron. se inclinaron. ¿Dónde comenzó? Comenzó con la templanza. Así que la primera prueba es una prueba del mensaje de salud. La segunda prueba será una prueba de la adoración. Ahora, hablamos un poco sobre el COP26. Ahora, COP26, Martín, como sabes, significa Conferencia de los Partidos. Conferencia de los Partidos. Esos son los partidos que firmaron el acuerdo climático. Ahora, eso tuvo lugar en 2015, Sí, cuando salió Laudato Si. Ahora, el próximo año 2022 será el 7º año sí. desde esa firma. Entre tanto, por supuesto, Donald Trump había sacado a los Estados Unidos del acuerdo y Joe Biden los había vuelto a poner en el acuerdo. Ahora discutimos lo que sucederá en la COP26 y la base para la discusión. Según John Kerry, será básicamente el Laudato Si. Así que me pregunté, Martín, ¿podemos reformular la COP26 como conferencia del Papa? No creo que sea tan descabellado porque todos estos líderes, incluidos los líderes espirituales y mundiales, han acudido a él por lo espiritual y sus órdenes de marcha. Correcto. Por lo que todos se convocan allí primero en el Vaticano. Y luego van allí y el Papa es, sin duda, el portavoz principal. Así que creo que podemos llamarlo la Conferencia del Papa, COP26. COP también podría ser un acrónimo del cierre del tiempo de gracia. Ahora, estamos siendo un poco agresivos aquí, pero si llegaran a un acuerdo en que es necesario cerrar el mundo, un día de cada 7 para salvar el planeta, entonces podríamos ver el comienzo de cosas interesantes que podrían conducir a un fuerte pregón que podrían llevar al cierre del tiempo de gracia. Martín, es importante que el debate sobre si creemos lo que los testimonios tienen que decir y si creemos que están en absoluta armonía con las escrituras, que ese debate debe tener lugar antes del cierre del tiempo de gracia. Sí, podría ser la decisión más importante de la vida de alguien. Correcto. Pero habrá voces que digan que predicar lo que estamos predicando es divisivo. Sí, Y el papado ha dicho directamente que hay que parar estos evangelistas que usan las redes para predicar el mensaje. Y este proselitismo debe parar. Ahora hemos visto que ese sentimiento se ha arrastrado a los escalones de nuestra propia denominación y está siendo propagado por personas en lugares altos. Tengo una experiencia personal de eso. No estoy inventando esto. Ahora, Martín, no puedo recordar si he cambiado mi melodía a lo largo de los años. Creo lo que dice en la gran controversia. Una cosa es hablar de labios para afuera de la gran controversia y otra cosa es creerlo. sí. ¿Por qué es que cuando los laicos toman ese libro y lo distribuyen en grandes cantidades, siempre hay un grito humano al respecto? No lo sé, porque cada vez que entregas ese libro, obtienes gente que sale de Babilonia. Es un hecho. Debe ser entregado como las hojas de otoño. Si lleva a una sacudida, si lleva a una sacudida, entonces tendremos un pueblo con una voz unificada. Así que, Martín, ¿qué sucederá con este evento que llamamos el temblor?
Estas verdades deben ser debatidas. Las decisiones deben ser tomadas por personas, ya sea que quieran sumarse a la teología de salgan de ella mi pueblo, o si quieren seguir la de peguémonos todos juntos en una unidad colectiva. Esos son dos evangelios diferentes. Así que leamos algunas declaraciones en el espíritu de profecía y luego terminaremos con esto. La verdad. La verdad presente para este tiempo debe ser creída y actuada en relación con los principios de la reforma pro salud. Eso es exactamente lo que le sucedió a Daniel. Y Daniel fue escrito para nuestro tiempo. Los sanatorios que se establezcan deben estar estrecha e inseparablemente vinculados con el Evangelio. El Señor ha dado instrucciones de que el Evangelio debe llevarse adelante y el Evangelio incluye la reforma pro salud en todas sus fases. Nuestro trabajo es iluminar al mundo porque está ciego a los movimientos que están teniendo lugar, preparando el camino para las plagas que Dios permitirá que vengan sobre este mundo. Los fieles centinelas de Dios deben dar la advertencia. Esas son nuestras órdenes de marcha. Muchos nos dirán que desistamos. Muchos amenazarán. Y habrá muchas discusiones sobre cómo silenciar este movimiento. Si es de Dios, no se puede detener. Si es del hombre, no conducirá a nada. Y luego viene el temblor. El temblor poderoso ha comenzado y continuará. Y todos los que no estén dispuestos serán sacudidos para tomar una posición audaz e inquebrantable para la verdad y sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, ¿pensáis que cualquiera será obligado a sacrificarse? No, no, debe ser de libre albedrío. Cualquier forma de coerción obligada no es de Dios. Así que, ¿qué es lo que nos hace querer predicar? La palabra de Dios es un fuego y no puedes quedarte callado. Definitivamente. Se necesitará todo para comprar el campo. Le imploré a Dios que perdone a su pueblo, algunos de los cuales estaban cayendo desmayados o muertos. Luego vi que el juicio del Todopoderoso se acercaba rápidamente, y le rogué al ángel que hablara en su idioma a la gente. Dijo que todos los truenos y relámpagos del monte Sinaí no conmoverían a los que no se dejaran conmover por las claras verdades de la palabra de Dios, ni el mensaje de un ángel los despertaría. Algunas personas están tan endurecidas en sus pensamientos. Coré, Datán, Abiram, toda la evidencia en el mundo no los cambió. Cierto. Incluso cuando Dios intervino, nada. Incluso si toma las citas que tuvimos de la Biblia, cuando Pedro y los demás, ellos incluso dijeron que estaban condenados, pero aún así los golpearon y los echaron. Es increíble. Pregunté el significado de este temblor que había visto y me fue mostrado que sería causado por el testimonio directo llamado al frente por el consejo del testimonio verdadero. En otras palabras, el verdadero testimonio de los laodiceanos le dirá a la iglesia exactamente dónde no está en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía. Así es. Y no son palabras suaves. Así que no son palabras que caen suaves en el oído. Tienes que cambiar. ¿Y qué dijeron esas personas cuando Coré, Datán y Abiram fueron tragados por el suelo? Es tu culpa. Ellos pensaron que traerían una nueva dispensación. Nada de tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Aquello está pensado exactamente como lo que el Papa cree. Esto tendrá su efecto en el corazón del receptor y lo llevará a exaltar la norma y a derramar la verdad directa. Algunos no tendrán ese testimonio directo, contra el que se levantarán, y esto es lo que causará un temblor entre el pueblo de Dios. Creo que estamos allí, Martín. Creo que está culminando. Y el acto final de este temblor comenzará cuando estas leyes del domingo y sábado comiencen a implementarse.
Absolutamente. Nunca en mis sueños más locos pensé que alguna vez tendría que tener una discusión como esta. Siempre tuve la esperanza de que nos llegaría a esto. Pero es una esperanza vana, porque la Biblia y el espíritu de profecía me dicen que habrá un temblor. Quiero decir, Ezequiel es muy claro sobre la naturaleza del temblor y cuán drástico será. Ezequiel no nos dice también sobre los 25 que estaban de espaldas al templo. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban haciendo adoración al sol. Ahora 25 ancianos es interesante para mí, que dice 25 ancianos estaban de espaldas al templo. No entremos en detalles de eso, pero hay algunos pensamientos muy interesantes que surgen cuando lees eso. Aquí hay otra declaración del tercer testimonio para la iglesia. No se puede jugar con Dios. Es en el tiempo de conflicto cuando los verdaderos colores deben ser arrojados a la brisa. Es entonces cuando los abanderados deben ser firmes y dejar que se conozca su verdadera posición. Es entonces cuando la habilidad de todo verdadero soldado por el derecho es probada. Los evasores nunca pueden llevar los laureles de la victoria. Cuando vemos que suceden estas cosas, se nos advierte que levantemos la voz como una trompeta. No podemos callar. Si no está en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, entonces no deberíamos tener nada que ver con él. Y si está en armonía y lo abrazamos, entonces hablaremos con una sola voz. Aquellos que son verdaderos y leales no ocultarán el hecho, sino que pondrán corazón y poder en el trabajar y aventurar todo en la lucha. Deja que la batalla gire como quiera. Dios es un Dios que odia el pecado, y aquellos que animan al pecador diciendo que está bien contigo, Dios maldecirá. Eso es exactamente lo que sucedió en la rebelión de Coré. Ahora, Martín, había 250 príncipes involucrados en esa rebelión, hombres de renombre. Cuando vamos al libro de Daniel, 4 de ellos defendieron la reforma por salud. Y también eran príncipes que salían de Israel. Había 800 de ellos, y 4 de ellos se levantaron y 3 no se inclinaron. Esa es una increíble estadística. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego del deseado de todas las gentes, la iglesia se edifica sobre Cristo como su fundamento. Es para obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre o ser controlada por el hombre. Muchos afirman que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres creerán y lo que harán. Me dijeron eso en tantas palabras. Me dijeron cuáles eran sus posiciones y cuál era mi tarea, es decir, la obediencia a sus dictados, contrarios a la Biblia y al espíritu de profecía. Nunca. Dios no aprueba esta afirmación. El Salvador declara que todos sois hermanos. No podemos depender de ningún ser finito para que nos guíe. Que Dios nos dé el coraje. Que Dios nos dé la sabiduría para entender su palabra. No es suficiente tener un conocimiento mental. Tenemos que internalizarlo. Tienes que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Si alguno de esos libros te dice que no hagas esto o aquello, entonces abrázalo. Y no por miedo, no por miedo, sino porque entiendes el problema. Y porque quieres hacerlo, quieres cambiar, quieres ser lo que Dios quiere que seas. No puedo esperar por el reino de Dios. Y en cierto sentido me entristece cuando veo estas cosas que suceden en la iglesia. Pero también estoy a punto de querer regocijarme porque sé que el final está cerca y que el sufrimiento en este planeta finalmente llegará a su fin. Veo tanta gente abatida
Tenemos que ser consoladores. Necesitamos levantar a la gente. Necesitamos darles esperanza. Pero darles una falsa esperanza es algo que Dios no tolerará. Es tan peligroso. Si Dios, Jesús, está en camino y le dices a alguien, no, tal vez puedas estar quieto por un tiempo. No hagas eso. No, prediquemos el Evangelio independientemente de eso. Oremos. Padre Celestial, el conflicto se está desatando. Nuevas ideologías están tomando el lugar de las viejas. Y hay campeones que quieren hacer cumplir sus nuevas ideologías. Ayúdanos a aferrarnos a un así dice el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you for watching this video. To subscribe, click here. When the bell appears, click again to get notifications. To watch the next video, click here. Thank you.